Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la conferencia de psicoanálisis de hoy que lleva por título Teorías sexuales infantiles. Bienvenidos, mi nombre es Virginia Baldomino, soy psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero y os acompaño en este viaje por los conocimientos del psicoanálisis, del funcionamiento de la mente humana y de la obra de Sigmund Freud. Bienvenidos, buenas noches amigos, os estáis incorporando a la conferencia de hoy, conferencia online gratuita que realizamos. Os estoy hablando desde Madrid, España, desde mi consulta de psicoanálisis. Y bueno, pues gracias a la Escuela de Poesía y Psicoanálisis, Grupo Cero, realizamos esta labor de difusión del psicoanálisis. Mar Lozada, hola, saludos. Carelis Granda Andrade, buenas. Carlos Latorre. José Amores, Marcos Vinocur, Karina Pereira, Víctor Reyes. Vale. Buenas a todos, José Amores, buenas tardes, bienvenidos a la conferencia de psicoanálisis de hoy. Diego Tenorio, Mirele Mathieu Teles Lara, desde México, Kelly Sierra, desde Bolivia, Rosete Bella, desde México. Bueno, saludos a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar entonces el tema de hoy, teorías sexuales infantiles, pero quiero haceros un anuncio, Víctor Reyes, de cara al próximo año, puesto que esta es la última conferencia del año, la última conferencia, el último encuentro de los jueves, antes de las vacaciones navideñas que nos vamos a tomar a partir de la próxima semana. Micaela Ávila, saludos desde Bolivia. Hola a todos, bienvenidos, queridos amigos. Entonces, esta es la última conferencia online gratuita del año 2021 y a partir del año 2022 va a haber un cambio de horario que os quiero notificar, os quiero comunicar para que podáis reservar esa hora en vuestras agendas. Volveremos después de las Navidades, volveremos para el día 13 de enero del año 2022. Hola Paraguay, hola Bolivia. Pero va a haber un cambio importante de horario debido bueno, pues cuestiones de agenda de trabajo que cada vez es más exigente y bueno, me va dejando menos tiempo para estas actividades, pero como mi deseo y nuestro deseo es seguir realizándolas, bueno, pues hemos tenido que ubicarla en otro horario y os lo comunico para que podáis reservarlo en vuestras agendas. Seguirá siendo los jueves, todos los jueves a partir del 13 de enero, pero el horario va a ser de las 4 de la tarde, hora española, 16 horas, hora española. Va a ser de las 16 a las 17 horas, hora española, a partir del 13 de enero. Así que podéis ir reservándolo porque es un cambio importante que debéis anotar. A partir del 13 de enero, la conferencia de psicoanálisis online gratuita de los jueves pasará a realizarse a las 16 horas. Por supuesto, luego las tendréis para los que no podéis en ese horario, en diferido, en Facebook y también en el canal de YouTube, como siempre, a cualquier horario, a la carta, según vuestras necesidades. Pero los que queréis estar en directo y realizar preguntas a través del chat, los jueves a las 16 horas a partir del 13 de enero. Seguiremos realizando este trabajo de difusión del psicoanálisis. Bueno, entonces el tema de hoy es teorías sexuales infantiles. Eso es, 16 horas española, Carlos. Hola Manuel Díaz, buenas noches. Teorías sexuales infantiles. Este es un trabajo de investigación que realizó Sigmund Freud en el año 1908
El canal de YouTube es el canal de Virginia Baldomino. Si buscáis Virginia Baldominos en YouTube, encontraréis un canal al que os podéis suscribir. Os recomiendo que os suscribáis si no queréis perderos ninguna clase, y donde vais a encontrar en las listas de reproducción diversos cursos de psicoanálisis completos, además de las conferencias. Es un material valiosísimo que podéis consultar y realizar, participar en él gratuitamente de acuerdo con vuestras necesidades. Canal de YouTube de Virginia Baldominos. Y que podéis compartir también con otras personas, puesto que el psicoanálisis debe ser difundido. Federico Plucker Bernal, buenas tardes. Bueno, teorías sexuales infantiles. Bien, este es un trabajo de Sigmund Freud de 1908, donde va a tomar, para llegar a los resultados de esta investigación, va a tomar datos de 3 fuentes. La observación y la escucha de manifestaciones y actividades sexuales infantiles en los niños, recuerdos infantiles conscientes en los pacientes neuróticos en análisis, y especialmente recuerdos inconscientes, es decir, recuerdos que se reconstruyen en el análisis por medio de la interpretación. La primera de las fuentes, la de la observación de niños y la escucha de sus manifestaciones infantiles, ya por sí sola nos podría proporcionar datos suficientes para llegar a estas teorías sexuales infantiles, pero o bien por causa de los prejuicios de los investigadores, que piensan que los niños no tienen sexualidad, sino que la sexualidad nace en la pubertad, o bien porque se coartan prematuramente esas manifestaciones sexuales de los niños. Por eso Freud recurre también a esas otras 2 fuentes, las de los recuerdos conscientes y especialmente las de los recuerdos inconscientes. Aquí las críticas que se han hecho tradicionalmente al psicoanálisis han sido que si los neuróticos, claro, los resultados que se extraen a partir de las comunicaciones de los neuróticos no pueden generalizarse a los pacientes sanos, normales, no neuróticos, pero ya sabemos que la diferencia entre la salud y la enfermedad es una diferencia de cantidad, es decir, que los pacientes neuróticos no son pacientes degenerados, como se solía decir, o donde se ha estropeado, se ha roto algo, sino que son los mismos mecanismos psíquicos, solo que exagerados en su utilización, diferencias de cantidad. Entonces, esto hace que los resultados obtenidos en estas investigaciones, como en otras del psicoanálisis, se pueda generalizar a todo el mundo. Para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo, ¿no? Pero las investigaciones en pacientes en análisis, en pacientes psiconeuróticos, nos permite observar estos mismos mecanismos como si le hiciéramos un zoom, ¿no? Porque están exagerados, están ampliados en cantidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las teorías sexuales infantiles, los pacientes psiconeuróticos son personas, sujetos, ¿no? Que hay una fuerte pulsión sexual en ellos, y donde se ha manifestado más o menos tempranamente, o sea que nos permite investigar a partir de lo que nos cuentan en su análisis toda esta serie de procesos, recuerdos, teorías sexuales de sus épocas infantiles, ¿vale? Porque los problemas sexuales ocupan el pensamiento de todos los niños. Todos los niños nos hemos ocupado de estas cuestiones sexuales, nos hemos preguntado, hemos tenido curiosidad y hemos investigado antes de llegar a la pubertad. Esto le ha pasado a todos los seres humanos, neuróticos o no neuróticos, a todas las personas, ¿vale? Porque los neuróticos son hombres o mujeres como los demás. No hay nada estropeado en ellos. Y su infancia más o menos ha sido como la de las demás personas. ¿Cuál podríamos decir que es la diferencia entre los neuróticos y los sanos? Que los neuróticos enferman a consecuencia de aquellos complejos con los cuales luchan los sanos. Digamos que los sanos saben dominar esos complejos psíquicos sin sufrir graves daños, mientras que los neuróticos también lo dominan, pero a costa de producir síntomas. Es decir, su manera de dominarlos tiene un alto coste, que es la de los síntomas psiconeuróticos, ¿no?
Siempre decimos la enfermedad, los síntomas son una solución, son la mejor solución que pudo el paciente para resolver ese conflicto psíquico, pero el conflicto es el mismo en todos los seres humanos. ¿Vale? El trauma es universal, es para todos el mismo. Lo que pasa es que el neurótico, para resolver ese conflicto, tuvo que desarrollar algunos productos sustitutivos que son los síntomas. Es decir, que más o menos equivale a haber fracasado en el dominio del conflicto. Bueno, entonces las diferencias en realidad entre los sanos y los neuróticos son menores de las que podríamos pensar, ¿no? Ejemplo de síntoma psiconeurótico, un síntoma obsesivo, un síntoma histérico, una obsesión, un ritual, los vómitos histéricos, la frigidez, la impotencia, son síntomas neuróticos. La fobia. Una ventaja de investigar o estudiar estas cuestiones a través de los pacientes neuróticos en análisis es que, pues que ellos tienen una pulsión sexual muy intensa, como decíamos, que madura prematuramente, y entonces esos recuerdos de la niñez que traen al análisis nos permiten tener una visión muy clara y muy precisa de esa actividad sexual infantil en ellos. Además, a eso sumamos los recuerdos infantiles que tienen los pacientes normales en análisis, sin necesidad de ser neuróticos, que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo. Bueno, el trabajo que hace Freud se refiere casi exclusivamente al desarrollo sexual en individuos masculinos, en este trabajo, ¿vale? Pero los resultados obtenidos acerca de las teorías sexuales infantiles nos permiten interpretar muchos sueños, también nos permiten interpretar muchas fábulas que ha desarrollado el hombre a lo largo de su desarrollo como humanidad, pero sobre todo nos van a permitir interpretar muchos síntomas neuróticos, porque esas concepciones infantiles, esas teorías infantiles sobre la sexualidad, marcan, ejercen una influencia determinante sobre la estructura de los síntomas neuróticos. ¿Vale? Estas manifestaciones psíquicas de los neuróticos, ¿aproximadamente en qué edad podrían comenzar? Es variable, pero generalmente a partir de la adolescencia. A veces hay neurosis infantiles, ya en los niños se manifiestan algunos síntomas y muchas veces pasan desapercibidas esas neurosis infantiles y después se hacen mucho más evidentes y manifiestas en la edad adulta, ¿no? A partir de no sé, de la adolescencia o de los 20 años, en esa década de los 20 a los 30, pero en todos los casos de neurosis adulta hubo una neurosis infantil. Que pasara desapercibida puede ser, pero toda neurosis adulta estuvo precedida por una neurosis infantil, lo que no quiere decir que toda neurosis infantil vaya a dar lugar a una neurosis adulta. ¿Vale? Hola Colombia, saludos desde Rosario, Argentina. Muy bien. Bueno, entonces, dice Freud, imaginémonos que nosotros somos seres de otro planeta y llegamos al planeta Tierra. No tenemos cuerpo, somos toda energía, ¿no? Como dice que son los extraterrestres. Entonces llegamos al planeta Tierra y miramos a ver qué nos encontramos en el planeta Tierra, sin prejuicios, ¿no? Bueno, pues la primera cuestión que nos va a llamar la atención es que hay seres muy parecidos, semejantes, pero que tienen unas diferencias manifiestas. Es decir, que existen dos sexos. ¿Vale? Bueno, pues esto es también lo que le pasa al niño cuando nace y crece. De las primeras cosas que se da cuenta es que hay gente parecida pero diferente. ¿Vale? Al principio los niños solamente saben o conocen, desde siempre conocen que hay, o lo primero que conocen es que hay madre y padre. Esto no les despierta nada. Lo dan como por un hecho aceptado, asumido. Hay madre y padre.
Y también si existe una hermanita o no, que es 1 año, 2 años de diferencia con respecto a él, pues también eso no les conflictúa, digamos que lo aceptan, ¿vale? La curiosidad sexual del niño no se va a despertar espontáneamente, ¿no? Como consecuencia de una necesidad congénita o por casualidad. La curiosidad sexual del niño se va a despertar por una cuestión egoísta, a partir de sus impulsos egoístas. ¿Cuándo? Cuando llega un nuevo hermanito. Cuando llega un nuevo hermanito o ha visto la llegada de un nuevo niño en la casa del vecino, del amiguito, del primito, ahí es cuando se despierta su curiosidad sexual. ¿Y qué es lo primero que se preguntan los niños? ¿De dónde vienen los niños? O mejor dicho, ¿de dónde ha venido este niño que me ha quitado los privilegios, que me ha quitado toda la atención de mis padres, que ahora tengo que compartir con él mis juguetes, el amor de mis padres, mi comida, lo que sea, ¿no? Esa disminución de la atención de los padres, del cuidado, experimentada o temida, porque también puede ser, le ha pasado al vecinito y yo no quiero que me pase a mí. A ver, voy a investigar de dónde ha venido esta nueva criatura. Eso es lo que agudiza su pensamiento, eso es lo que hace despertar su sensibilidad, su curiosidad. Es decir, su deseo de saber, su curiosidad sexual, va a tener en principio una motivación puramente egoísta. Claro, ha llegado un competidor y frente a ese competidor se desarrolla una franca hostilidad, ¿no? Incluso a veces los niños dicen que se lleve otra vez la cigüeña a este niño que ha venido aquí a destronarme, ¿no? O hay niños que incluso atentan contra sus hermanitos. Con los hijos únicos pasa exactamente lo mismo, porque no hace falta, hemos dicho, no es una cosa que haya tenido que experimentar, sino que también puede temerla, porque ha visto en algún otro familiar, amigo, que le ha pasado eso. Entonces ahí dice, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿De dónde ha venido este? ¿A mí me puede pasar lo mismo? ¿Vale? También eso despierta su curiosidad. Omar decía, un niño malcriado, como suelen decirlo, puede llegar a ser síntoma de neurosis infantil. Sí, claro. Pero siempre en psicoanálisis es que lo vemos, es una ciencia de efectos. No es que porque sea malcriado vaya a ser neurótico. Ya se está favoreciendo, sí, porque va a tener luego dificultades para poner límites. Pero es desde neurótico que podemos decir fue un niño malcriado. ¿Vale? Es desde los efectos que reconstruimos las causas. ¿Contribuye a la represión de la sexualidad infantil del niño la fábula de la cigüeña? Sí, vamos a ver ahora cómo la fábula de la cigüeña contribuye a eso, pero especialmente a la desconfianza hacia los padres. Porque los niños son niños, pero no son tontos. Entonces la fábula de la cigüeña no se la tragan, no les cuadra para nada. Y entonces eso lo que hace es que contribuya a que empiecen a desconfiar de los padres. Esas personas en las que confiaba tanto y que les atribuía un saber tan grande y que le vengan con la fábula de la cigüeña que no encaja, lo mires por donde lo mires, pues entonces empiezan a partir de ahí a guardarse en secreto sus investigaciones y a buscar datos en otros lugares, en vez de preguntar a los padres. Bueno, entonces la primera preocupación del niño, su primera preocupación y bajo la cual va a comenzarse su investigación sexual es ¿de dónde vienen los niños? O mejor dicho, ¿de dónde ha venido ese niño que lo ha destronado, ¿no? Que ha puesto fin a su situación privilegiada? Muchos mitos y leyendas humanas, ¿no?, que se han desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad se muestran el eco de esa pregunta, ¿no? Se trata de responder esa pregunta, ese suceso, una forma de prevenir ese suceso tan temido. Bueno, el niño, supongamos que se recupera pronto de esa excitación, ¿vale? Y consigue liberar su pensamiento de esa preocupación, que como vemos los niños tienen sus preocupaciones y además son preocupaciones que luego permanecen inconscientemente en el adulto. Bueno, entonces el niño sigue, continúa trabajando como esa curiosidad infantil, sexual, continúa trabajando como pulsión de investigación.
Por eso tampoco hay que coartar la investigación sexual de los niños, su deseo de saber, porque si le coartas, como pasó a lo largo de la historia con la mujer, que se le reprimió mucho, pensar en lo sexual, no era digno de una señorita, ¿no? Pensar en esas cosas, pero claro, de esa manera se estaba reprimiendo todo su pensamiento, porque el desarrollo del pensamiento, del deseo de saber, de la curiosidad para la investigación, nace en el ser humano a partir de esto, de querer saber acerca de lo sexual, ¿no? Bueno, entonces el niño va a seguir buscando respuestas. Decíamos, ¿dónde las busca inicialmente? En los padres. Esas son las primeras personas a las que les pregunta. Pero claro, cuando les preguntan a los padres y los padres les salen con que eluden la respuesta, que no saben cómo responder al niño, que le reprochan al niño su curiosidad o que recurren a la fábula de la cigüeña, pues ahí entonces los niños no satisfechos con esa explicación empiezan a manifestar su incredulidad hacia los padres. Incluso hay niños, aquí trae Freud el ejemplo de un niño que cuando le explicaron lo de la cigüeña, desapareció de la casa, lo echaban de menos y lo encontraron en un estanque buscando, porque le habían dicho que la cigüeña recogía a los niños de un estanque y lo llevaba a la casa de los papás, ¿no? Entonces el niño estaba buscando a ver dónde estaba la cigüeña, dónde estaban los niños, claro, sin encontrarlos, ¿no? Entonces, el niño no da fe a esas explicaciones y ahí aparece su primer desengaño y llega a desconfiar de los mayores y a partir de ahí mantiene en secreto sus investigaciones. Con estos sucesos, Manuel Díaz dice, ¿es el primogénito por lo general más ansioso que los demás hermanos? Va a pasar en todos los niños, porque todos se van a hacer esa pregunta, sea a raíz del nacimiento de un hermano o de otro niño. Igual. No tiene por qué ser el primogénito más inquieto, ¿no? Bueno, primer conflicto entonces que se le plantea al niño. El niño, el primer conflicto que se le va a plantear es que por una parte él siente predilección por unas explicaciones eh, simplemente por carácter instintivo, pulsional, pero esas explicaciones a las que él tiende o que él primeramente tiene, a los mayores no le parecen bien, le han reprimido, le han dicho que eso no hable de eso, que eso no es así. Bueno, entonces ya tiene que dividirse, aparece su primer conflicto. Conflicto a partir del cual se produce una primera disociación psíquica, porque tiene por una parte que aceptar más o menos la opinión oficial, la explicación que le han dado los padres, si se quiere llevar bien con ellos, acatar la autoridad de los padres, etcétera, ¿no? Y es cuando van a decir, mira, qué niño más juicioso, qué bien se porta, ¿no? Porque acepta esas opiniones oficiales, pero esas opiniones oficiales coartan su actividad reflexiva, ¿no? Eso por una parte, a nivel consciente acepta lo que le dicen los padres, pero a nivel inconsciente, en su psiquismo van a pervivir las otras opiniones, su opinión, esa que tiene más que ver con su verdad pulsional, ¿no? Con su labor investigadora sexual de acuerdo a su estructura psicosexual de ese momento y que le va a llevar a la búsqueda y a la obtención de nuevas pruebas, guiado por esas teorías sexuales infantiles ahora inconscientes, ¿vale? O sea, ya aparece una primera división para resolver ese conflicto. Omar dice, lo mismo puede pasar cuando empiezan a descubrir y tocarse los genitales y los padres dicen, eso no se hace. Bueno, esa es la amenaza de castración, que ahora veremos ahora, ¿no? Los padres le dicen, eso no se hace. Si sigues haciendo eso, te la voy a cortar, o va a venir el médico y te la va a cortar, o va a venir el siguiente, te va a cortar la mano, o hay todo tipo de amenazas, te vas a quedar ciego, o se te va a caer, ¿no? Amenaza de castración, que es necesaria para que el niño deje de, ¿no? reprima esa sexualidad infantil. Ahora vamos a hablar de la amenaza de castración y cuándo hace efecto en el niño. Porque en realidad va a hacer efecto, él no se lo cree cuando le amenazan, ¿no? Eso no se hace, que te va a castigar, se te va a caer, que no sé qué. Pero cuando ve a una niña que no tiene
ahí es cuando hace efecto la amenaza de castración. Dice, wow, esto que me decían mis padres es verdad. Me lo van a cortar, o si sigo haciendo esto, se me puede caer, o lo puedo perder. Bueno, en el análisis de la fobia de un niño de 5 años, en el caso Juanito, ya nos dimos cuenta que los niños perfectamente se dan cuenta de los cambios en el cuerpo de la madre como consecuencia de un embarazo. O sea, se dan cuenta de que hay una relación exacta entre el aumento del volumen de la madre, después de la disminución del volumen de la madre y la aparición del hermanito. Ellos se dan cuenta de eso. Bueno, pero este temprano conocimiento va a mantenerse en secreto y más tarde sucumbe a la represión y al olvido, junto con el resto de descubrimientos de su investigación sexual infantil. La fábula de la cigüeña, desde luego, no está entre las teorías sexuales infantiles. Y es más bien al contrario, porque los niños cuando ven a los animales, ¿no?, teniendo su sexualidad, bueno, el niño se siente casi más afín a los animales que a los padres que le han contado una bola tremenda, ¿no? Sin embargo, ve a los animales y eso ya les cuadra más, pero contribuye a aumentar su incredulidad hacia los padres. Bueno, llega un momento en que el niño por sí mismo realiza el descubrimiento de que los niños se forman en el cuerpo de la mamá. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegan a este punto, su investigación, su actividad investigadora, la continuación de su actividad investigadora para llegar al conocimiento de cómo se produce la génesis de una nueva vida, choca, claro, choca con un obstáculo. ¿Cuál? Pues que todavía desconocen datos que son insustituibles para llegar a ese conocimiento, ¿no? Y además choca con sus teorías erróneas acerca de cómo es la sexualidad, que tienen que ver, esas teorías erróneas tienen que ver con el estado de su propia sexualidad. ¿Vale? Bueno, esas falsas teorías sexuales que tienen los niños, o teorías sexuales erróneas, tienen una parte de verdad, algo de verdad tienen, pero todo lo demás es erróneo, ¿no? Se parece a esas teorías geniales de los adultos que tratan de explicar algo, una cuestión por la que la humanidad se ha preguntado durante siglos de manera universal y llega el adulto y se inventa una teoría que lo explica todo, ¿no? Bueno, pues las teorías sexuales infantiles vienen a ser algo así. La parte de verdad de esas teorías se explica por la derivación de los componentes pulsionales sexuales activos en el niño, ¿no? Si está en la fase oral, si está en la fase anal, pues se va a intentar explicar cómo vienen los niños de acuerdo con su propia sexualidad, con la sexualidad que él conoce, ¿no? De tal forma que podemos encontrar teorías sexuales típicas que están presentes en todos los niños, en todos ellos. ¿Cuáles son estas teorías sexuales? Bueno, la primera de ellas es atribuir a toda persona, incluso a las del sexo femenino, atribuirle la posesión de genitales masculinos. Todo tiene pene, todo tiene cosita de hacer pipí, ¿no? Que es lo que el niño posee. Claro, en este momento del desarrollo estamos como en fase fálica, más o menos, ¿no? Entonces el niño atribuye pene a todo, como Juanito hacía, ¿no? El caso Juanito. Todo tiene cosita de hacer pipí, hasta el trenecito tenía cosita de hacer pipí. Y además la actividad sexual del niño es autoerótica en ese momento, ya ha comenzado a masturbarse. Entonces le resulta imposible pensar que haya una persona en el mundo que no tenga ese órgano tan elemental y tan importante para él, ¿vale? Es imposible. Y además tiene un prejuicio tan grande al respecto que incluso cuando ve a la niña desnuda, falsea la realidad. No lo percibe, que ella no tiene, ¿no? E incluso, y si lo percibe, dice, ya le crecerá. Es que todavía es muy pequeñito. Cuando sea mayor, le va a crecer. Y esto le pasa tanto al niño como a la niña, ¿eh? La niña también dice, ya me crecerá. Ya me crecerá. Bueno, la imagen de una mujer provista de miembro viril retorna en los sueños de los adultos.
El durmiente, ¿no? La persona que está durmiendo está presa de una excitación sexual, en el sueño se dispone a realizar el coito con una mujer y cuando la desnuda ve que la mujer tiene miembro viril. Entonces ahí se despierta del sueño, ¿no? Y termina la excitación sexual. Estos son sueños de adultos en análisis, ¿vale? O sea que esa imagen de la mujer con miembro viril retorna en los sueños, pero que es una teoría sexual infantil, ¿no? Que todos tienen pene. Incluso filogenéticamente hablando, digo, a lo largo de la historia de nuestra humanidad, de la época mitológica, en la mitología aparecen, o incluso en la antigüedad clásica, figuras hermafroditas, ¿no? De mujeres con miembro viril, que reproducen esa representación infantil. Bueno, si el niño queda fijado a esa representación de la mujer provista de miembro viril, puede ser incapaz de renunciar al pene en el objeto sexual después en la edad adulta, ¿no? Por lo que se hace necesaria la elección de objeto homosexual y busca objetos sexuales entre hombres, es decir, que tengan miembro viril, pero que a la vez tengan algún carácter somático o anímico que recuerden a una mujer, como si buscasen esa figura, ¿no? De la mujer con miembro viril. Incluso las mujeres reales, es decir, con órgano genital femenino, no les despierta ningún tipo de atractivo ni de excitación. Hasta incluso les puede producir horror ver el genital femenino o a una mujer, ¿no? Muchos casos de homosexualidad en realidad son por terror heterosexual, por horror al genital femenino. Bueno, ¿y de dónde procede este horror al genital femenino? ¿No? Bueno, pues hemos dicho, el niño en este momento ya ha comenzado su estimulación manual del pene, pero, como bien nos decía Omar, cuando los padres, los cuidadores, le van a coartar, le van a reprimir ese comportamiento al ser sorprendido. Entonces le van a amenazar con cortarle la colita, o que se le va a caer, o que va a venir el médico y se la va a quitar. Hay múltiples maneras en la que se plantea la amenaza, ¿no? Pero a todos los niños les va a llegar la amenaza de castración. Ese efecto de la amenaza de castración es muy profundo y muy duradero en el niño porque estima de una manera muy elevada su miembro, ¿no? Hay leyendas, hay mitos que dan testimonio de ese espanto que el complejo de castración provoca en el niño. Algo que después no va a recordar conscientemente o muy a disgusto lo va a recordar. Pero como decía, es después cuando ve los genitales femeninos que el niño, cuando tiene efecto la amenaza de castración, porque es como el que interpreta que en esa niña o que en ese sujeto ha sido castrado, que se ha efectuado sobre ella la amenaza de castración, porque para el niño todavía en este momento no existe la vagina, ni para el niño ni para la niña, no tienen conocimiento de la vagina, eso llegará después, en la pubertad, en la adolescencia. En este momento del desarrollo psíquico solo hay masculinos y ahora masculinos castrados, ¿no? ¿Se dan cuenta de qué hay? Primero a esa niñita que no tiene. Entonces dice, wow, a ella se lo cortaron. Su mamá todavía tiene, él piensa que su mamá tiene, ¿no? Es algo que solo le pasa a esa, ¿no? O la niña dice, es algo que solo me pasa a mí. Ay, Dios mío, ¿qué me pasa? Yo no puedo, no tengo, ¿no? Piensa que solo le pasa a ella, después ya se da cuenta que le pasa también a otras y también le pasa a su mamá, ya es cuando degrada a la madre, ¿no? Bueno, pero para el niño, ¿a qué tiene efecto la amenaza de castración? ¿No? Ni siquiera el conocimiento científico de que el clítoris de la mujer es homólogo al pene, porque en realidad en la infancia, la primera etapa de la sexualidad es masculina, tanto en el niño como en la niña.
La primera sexualidad de la niña es masculina, es clitoridiana, ¿no? El clítoris se comporta exactamente como un pene, tiene las mismas terminaciones nerviosas y las maniobras onanistas de la niña sobre su clítoris, ¿vale? Bueno, pero ni siquiera sabiendo eso, van a contradecir las teorías sexuales del niño de que la mujer posee o poseía un miembro viril que le fue amputado. ¿La sexualidad de los niños puede afectar a su crecimiento mental o al desarrollo de su inteligencia? Claro. En el caso de la niña, también se concede esa elevada importancia al miembro viril, pero claro, la niña no tiene, o el suyo, ella interpreta que el suyo, o a ella se lo han cortado, o que todavía no ha crecido y que por tanto es tonta, ¿no? Esto es una cosa también que, ¿todas las mujeres son tontas o son malas? Dicen, pues procede de ahí. Todavía no le ha crecido o son malas, se lo cortaron, ¿no? No hicieron caso a la amenaza de castración y se hizo efectiva en ellas, ¿no? Pero la niña, claro, en vez de caer en el horror a la castración, cae en la envidia al pene. Ella quiere uno de eso. Hola, Manuel Borja. Quiere un pene también como el niño. Bueno, incluso se siente desventajada. Esto pasa después en la mujer a lo largo de toda la vida, ¿eh? Inconscientemente, no sabe qué se refiere a eso, pero piensa que para los hombres es todo mucho más fácil porque ellos tienen y ella no tiene, no tiene dinero, no tiene tiempo, no tiene, ¿no? Y él sí tiene. Bueno, pues tiene que ver con esto. Se siente desventajada. La niña incluso intenta orinar en la misma postura que los niños, incluso manifiesta que a ella le hubiera gustado ser un niño. Pero esto es algo normal del desarrollo. Todas las mujeres han pasado por eso, ¿vale? No hay que operar a la niña y hacerle niño o viceversa, ¿vale? Son frases que forman parte del desarrollo psicosexual de los seres humanos. Después, la niña va a tener que, ya lo hemos visto en otras conferencias, cómo va a tener que ir reprimiendo su sexualidad masculina clitoridiana para transferir esa excitación del clítoris a la zona vaginal que va a nacer, digamos, se va a construir en la pubertad, ¿vale? Y a partir de ahí la mujer tendrá dos zonas genitales directivas, clítoris y vagina. El clítoris es la masculina y la vagina es la propiamente femenina. Con ese cambio también de zona genital directiva o de zona erógena directiva, también se va a dar un cambio en la elección del objeto amoroso. Cuando su sexualidad es masculina, su objeto amoroso es la madre. Cuando se va feminizando, ¿no? va cambiando la zona erógena directiva, cambia de objeto sexual, cambia de elección de la madre materna a elige al padre como objeto amoroso. ¿Esto tiene que ver con los hombres que buscan relaciones con travestis? Exactamente, eso es. Buscan esa mujer con miembro viril. Infantil. Vale, bien. Entonces la niña va a tener que ir reprimiendo esa sexualidad masculina. Si persiste la excitabilidad clitoridiana, bueno, pues sí, a lo mejor se masculiniza, ¿vale? Pero también puede ser que se reprima tanto la sexualidad que quede anestésica frente al coito, ¿no? O que desarrolle productos sustitutivos histéricos. Bueno, el niño sigue con sus deducciones acerca de dónde vienen los niños. Él se ha dado cuenta de que el cuerpo de la madre ha engordado, ha crecido, que el niño se ha desarrollado en el cuerpo de la madre, pero ¿cómo ha entrado ahí? ¿Cómo ha llegado ahí a la barriga de la madre? ¿Quién ha provocado su desarrollo? Bueno, ahí empieza a intuir que el padre ha tenido algo que ver, porque el padre dice que ese hijo es suyo, es mi hijo. Entonces dice, ¿y cómo ha participado aquí? A ver, ¿qué ha hecho el padre, no? Al mismo tiempo, las excitaciones de su miembro viril, cuando se hablan de todas estas cosas, le hace pensar que el pene del padre ha intervenido de alguna manera en estas cuestiones tan emblemáticas para él, ¿no? A esto además se unen impulsos que el niño no se explica, como por ejemplo que tiene que ver con un acto violento, que tiene que ver con penetrar algo en alguien,
que tiene que ver con romper algo, con abrir un agujero en alguna parte, pero todavía no sabe ni qué agujero, ni qué es lo que se rompe, ni qué es lo que se penetra, no sabe nada de eso. La timidez se puede enmarcar en lo femenino. Tiene que ver más, me parece, con los diques a la sexualidad, ¿no? Como el pudor, la vergüenza, que son diques a esa primera sexualidad polimorfo perversa del niño, que se tiene que ir canalizando, digamos, ¿no? Se tiene que ir encauzando, pero a veces un exceso de represión, un exceso de dique, pues puede dar lugar a personas muy tímidas, muy vergonzosas, o a mucha repugnancia a lo sexual también. ¿Cuál es la influencia de esta lesión de objeto con la formación de la personalidad de la ninfómana? Pues no sé, en el caso de la ninfomanía habría que estudiarlo para ese caso concreto y cada ninfómana puede depender pero puede ser una búsqueda de la madre o del padre, no sé, depende de lo que diga la paciente. Saludos, Virginia Alexander Alvarado desde Zulia, Venezuela. Vale. O que, es que puede ser muchos factores, puede ser que envidia al pene también, querer quedarse con el pene, y como no se lo da ningún hombre, busca un hombre, otro hombre, otro hombre. Hay que ver el caso, ¿vale? En función de lo que dice la paciente. Bueno, cuando ya está a punto de descubrir la cuestión de la penetración del pene paterno en el cuerpo de la madre, ahora su investigación tropieza con su teoría errónea, porque piensa que todo el mundo tiene pene. Entonces, ¿cómo puede ser que el pene del padre penetre en la madre si la madre también posee un pene? ¿Vale? Todavía ignora la existencia de la vagina, hemos dicho. Entonces, ese fracaso en su investigación le hace dejar sus reflexiones, abandona el proceso de investigación y lo olvida. Sin embargo, esas reflexiones, esas cavilaciones, van a constituirse como prototipo de todo proceso mental posterior dirigido a la solución de problemas. O sea, fíjense, todo proceso mental posterior del ser humano adulto, ¿vale? Está constituido según este prototipo y según ese fracaso que tiene el niño. Ese primer fracaso va a ejercer para siempre una influencia paralizante. Muchas personas que tienen dificultades para estudiar, para aprender, no tienen esa curiosidad, tiene que ver con este primer fracaso en el desarrollo de sus investigaciones sexuales infantiles. Bueno, primera teoría, entonces todos tienen miembro viril. Segunda teoría, el niño es expulsado como un excremento en una deposición, es decir, el niño nace por el conducto intestinal. Claro, si el niño desconoce la existencia de la vagina, pero sabe que los niños se producen en la barriga de la madre, entonces ¿por dónde van a salir del cuerpo de la madre? Pues solo hay un conducto que conoce el niño, que ya ha pasado por la etapa anal, el conducto intestinal. ¿Vale? Después aparecen otras explicaciones, como que los niños han nacido por el ombligo, que a la mamá le han abierto el vientre y han sacado de ahí el niño, como en el caso de la Caperucita Roja o del cuento de los 7 cabritillos. Y además, cuando ellos hablan con sus amiguitos, todas estas teorías las dicen sin pudor y sin vergüenza, porque para ellos ya ha habido un momento de su desarrollo donde las heces no, o sea, tenían un gran valor. Es el primer regalo que el niño le da al mundo, es el primer regalo que el niño le da a la mamá. De ahí la equivalencia simbólica entre heces niño, heces regalo, heces dinero y heces pene. ¿Vale? Ya lo veremos cuando veamos los diferentes equivalentes simbólicos para el aparato psíquico. ¿Vale? Pero en este momento entonces eh, las heces son algo valioso para él. Sin embargo, cuando ya se reprime toda la cuestión de los componentes sexuales anales, ahí entonces ya empieza a sentir repugnancia por la caca. O
cosa que es necesaria también para la evolución humana y de la civilización, ¿no? Pero en ese momento no era nada degradante para él. Entonces entiendo que el erotismo del niño forma parte por la teoría de la cloaca y donde el hombre también puede parir. Exactamente, esa es la teoría de la cloaca, que en algunos animales es así, ¿no? Comparten el mismo orificio, pero en el ser humano no. Pero el niño, una de sus primeras teorías es la de la cloaca, que los niños nacen, son paridos por el ano. Y por tanto, también los hombres pueden parir niños, no solamente es una cosa de las mujeres. Por eso los niños también pueden fantasear que ellos tienen un hijo y no por eso hay que imputarles tendencias femeninas, ¿no? Es que es un momento del desarrollo, es un momento de su pensamiento, de sus teorías sexuales infantiles, ¿vale? Que es un resto, esa fantasía es un resto de su erotismo anal. Omar dice, ahí es donde se puede dar la fijación y dar lugar a la obsesión. Sí, el neurótico obsesivo tiene una regresión a esa fase, que es la fase sádico-anal, donde había quedado una gran cantidad de su libido fijada, exactamente. Gastón Gómez, la segunda teoría de la conformación a la fase anal en el niño. Si la teoría de la cloaca permanece conscientemente en el niño en años posteriores, para solucionar el problema desarrollan una teoría que ya no es la primitiva, pero les permite explicar la génesis de los niños, ¿no? Que dice también que es que los niños se producen porque la mamá se ha comido algo, alguna cosa que ha crecido en ella y que después nacen como una deposición. Las enfermedades mentales, cuando alguien se enferma, suelen reanimar esas teorías infantiles, ¿no? Por ejemplo, Freud trae aquí el caso de una maníaca que recibe la visita del médico, entonces ya lo agarra de la mano, lo lleva hacia un rincón de la habitación, le muestra las heces que acaba de depositar y entonces le dice, ve el hijo que he tenido hoy, le dice al doctor, ¿no? Es decir, que las enfermedades mentales hacen que todas esas teorías sexuales infantiles como que se vean más, pero están en todo el mundo a nivel inconsciente. Y a veces son obstáculo para el pensamiento, ¿no? Del adulto. Bueno, la tercera teoría es la interpretación sádica del coito. Esta teoría surge cuando los niños son testigos del comercio sexual de los padres, ¿no? Entonces, aunque tengan una percepción muy incompleta, muy parcial, que si unos ruidos, que si unas sombras, detalles accesorios, lo que sea, perciben el acto sexual entre los padres como un acto sádico. Perciben que la parte más fuerte domina, se impone sobre la más débil, como las luchas cuerpo a cuerpo que ellos hacen con sus camaradas de juego, ¿no? Y entonces para ellos eso entraña como cierta mezcla entre lo erótico, lo sexual y lo sádico, lo violento. Cuando han visto las escenas de los padres no resuelve nada eso, más bien confirma ese acto erótico, ¿no? Que tiene que ver también con un retorno también de su impulso sádico. Sádico-anal, de la etapa sádico-anal. Pero no es raro además que el niño encuentre evidencias, ¿no?, que vienen a confirmar su teoría. Por ejemplo, si la madre es una madre frígida, ¿no? Que rechaza al padre, ¿no? Que rechaza el coito porque no le proporciona placer o porque es peligro para un nuevo embarazo. Entonces, la madre le ofrece al niño, que cree que está dormido o que finge estar dormido, esa impresión de que rechaza el acto del coito porque es algo violento. Y además, en muchos matrimonios, además, la vida conyugal en general le ofrece al niño oportunidades de ver que es algo violento porque los padres discuten, porque se insultan, porque tienen gestos hostiles unos para el otro. Entonces él piensa que después a la noche continúa esa actividad violenta entre los padres, como él hace con sus hermanos o con sus compañeros, ¿no?
Si a esto se suma que el niño descubre huellas de sangre en la cama o en la ropa interior de la madre, pues ya digamos que queda confirmada su teoría violenta, cuando en realidad la sangre tiene más que ver con una interrupción del comercio sexual, porque tiene que ver con la menstruación de la madre, ¿no? Pero bueno, el horror a la sangre de muchos neuróticos tiene que ver con estas cuestiones. Y también, claro, tiene parte de verdad. Como decíamos, las teorías sexuales infantiles siempre tienen un núcleo de verdad, porque también la aparición de sangre está asociada con la iniciación sexual, con el desvirgamiento. Dice, se identifica con la figura femenina y al no entender el concepto sexual de la vagina la desplaza al ano. Por eso dice el texto de este modo no hace más que activar su erotismo anal. No es que se identifique con la figura femenina, dice Freud. No, es que no tiene todavía conocimiento de la vagina. Entonces, si los niños nacen por el ano, también los niños pueden tener hijos, no solo las niñas. Entonces, no es una identificación con lo femenino todavía. La cuarta teoría es que estar casado significa orinar uno delante del otro, o que el marido orina en el orinal de la mujer, que esto también es muy simbólico, o que se enseñan el trasero sin vergüenza. En cualquier caso, se preguntan, ¿qué es eso de estar casado? ¿No? Y los elementos en común que se obtienen en todas estas teorías al respecto son que en el matrimonio se obtiene placer y que en el matrimonio se supera el pudor. Nos trae el ejemplo Freud de una muchacha de 14 años que ya tenía la menstruación y que ella concebía el matrimonio como un intercambio, una mezcla de sangres, ¿no? Entonces, con su hermana que todavía no menstruaba, la rechazó, pero se intentó una agresión contra una compañera de curso que, que sí que menstruaba, ¿no? Que estaba menstruando, y entonces la quería obligar a una mezcla de sangre, como ella creía que hacían las personas que estaban casadas. Bueno, estas opiniones infantiles sobre el matrimonio se manifiestan sobre todo en los juegos de los niños. Ahí ya se ve que ellos quieren hacer en sus juegos lo que suponen que hacen los padres, la gente que está casada. Después, ese deseo de estar casado puede elegir la expresión infantil y emerger en una fobia inexplicable en la persona o en un síntoma determinado en el neurótico adulto. Todo esto lo tenemos que escuchar en el análisis, o nosotros lo escuchamos en el análisis de los neuróticos. Y además, ya para finalizar, en un par de minutos, algunas observaciones más que nos trae Freud en relación con estas teorías sexuales infantiles. Algunas niñas tienen la teoría de que los niños se engendran con un beso, porque claro, ellas todavía tienen o en este caso, en estas niñas, hay un predominio de la zona erógena bucal. Y nos trae el caso de una niña que había sido muy reprimida en el pensamiento, ¿no? Con respecto a lo sexual, y entonces ella pensaba que los niños se concebían por medio de un beso. Y también una paciente que ella llegó por sí sola a la teoría de la Q-Bade, ¿no? Que quiere decir que el hombre experimenta los mismos síntomas del embarazo que la mujer. Esto ya lo vimos en otra conferencia, ¿no? Como había tribus incluso que el hombre es el que tiene los dolores y la mujer es la que pare, ¿no? Pero también hay esas teorías de que son los dos los que están implicados en el embarazo y en el parto. Una muchacha se dio cuenta de que un tío suyo, después de tener su mujer un niño, estuvo varios días sin salir de casa y recibía a las visitas en bata, por lo que dedujo que ambos cónyuges participaban en el parto y después del parto tenían que guardar reposo los dos. Después, hacia los 10, 11 años, los niños llegan a las primeras revelaciones sexuales. Siempre hay un niño que ha sido creado en un ambiente más liberal o que ha tenido más oportunidades de observar los hechos sexuales, ¿no? Y se hace machote, se hace el hombre y delante de sus amigos pues relata sus descubrimientos. Entonces, casi siempre los niños llegan al descubrimiento de la vagina, de la existencia de la vagina y de su utilidad.
Pero esas nuevas revelaciones y descubrimientos también contienen errores, también contienen residuos de las teorías sexuales infantiles. Si casi nunca son completas ni suficientes para explicarse todo el problema primitivo. Por ejemplo, desconocen que el pene expulsa un líquido que es una sustancia diferente a la orina, que es la sustancia seminal, y claro que es hay que tener ese conocimiento para saber cuál es el proceso biológico de la gestación de un niño. Entonces, claro, no pueden llegar a la solución definitiva del conocimiento de dónde vienen los niños. Y ahí surge un nuevo impulso de la investigación sexual infantil. ¿Vale? O sea que la investigación sexual va experimentando impulsos, avances, pero se encuentra con las propias teorías sexuales infantiles que son erróneas y que van frenando esa investigación. En cualquier caso, ya parece que estos esfuerzos mentales ya de la preadolescencia ya no tienen tanta importancia patógena y que dependerán principalmente de las explicaciones dadas al niño y su importancia, ¿no? En que vuelvan a despertar esas huellas inconscientes reprimidas de la infancia sobre sus teorías sexuales infantiles. Si es así, puede verse despertada una actividad sexual masturbatoria en el niño o un principio como de extrañamiento hacia sus padres. También la investigación sexual de los adolescentes los va a llevar a conclusiones erróneas, destinados a contradecir otros conocimientos anteriores que incluso son más aceptados, pero que están reprimidos. Por ejemplo, niñas que no se dan cuenta, no advierten el embarazo, ¿no? Y entonces ellas piensan que el niño nace después de la noche de bodas, o sea, está la noche de bodas y después nace el niño. U otras que suponen que el acto sexual se realiza una sola vez, que dura mucho tiempo, 24 horas, y que después todos los hijos nacieron de ese acto sexual. ¿No? Bueno, y para acabar también es importante resaltar las reacciones que los niños tienen frente a las explicaciones que les dan los padres. En algunos, la represión sexual es tan elevada que se niegan a escuchar toda explicación y logran aparecer aparentemente ignorantes hasta épocas avanzadas de su vida. Después, en el análisis de los neuróticos, van apareciendo, van saliendo a la luz esos conocimientos sexuales de la primera infancia que fueron reprimidos y que fueron relegados al inconsciente, pero por interpretación van apareciendo en su análisis. Por ejemplo, el caso de dos niños de 10 y 13 años que les explican, ¿no? Cómo es esa cuestión de la sexualidad entre los adultos y ellos dicen, puede que tu padre y otras personas hagan eso, pero los míos no lo harían jamás, ¿no? Es una negación a la explicación que se le da. Bueno, pero debemos concluir que en los primeros años infantiles todos los niños proceden uniformemente y se afanan por averiguar qué es lo que hacen los padres entre sí para tener hijos. Dice, si la sexualidad es la palabra, los padres deberían saber hablar y comunicarse con sus hijos. Menasa dice que para ser padre debería obtenerse primero un certificado, ¿no? Bueno, los padres tienen que saber hablar, obviamente. Por eso es importante que los padres se psicoanalicen, tienen que aprender a hablar. Los padres, ¿cómo deben explicar de dónde vienen los bebés a sus hijos pequeños sin generarles tanto conflicto? Tienen que escuchar a los niños, a qué palabras utilizan ellos e incluso preguntarle, a ver, ¿tú cómo piensas? ¿De dónde piensas que viene? Preguntarle, escucharle, preguntarle y utilizar siempre las palabras que usan los niños, porque no sirve de nada darle una explicación súper científica si el niño no está preparado para entenderlo. ¿Vale? Y a ver, hay una pregunta más que no logro ver. Y ya terminamos porque nos hemos pasado de hora. Excelente conferencia, dice Marcos. Me tengo que
retirar. Felices fiestas, nos vemos después de Reyes. Bueno, nos retiramos todos ya. Muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado y que a partir de ahora escuchéis mejor a los niños que tenéis alrededor y que tengáis en cuenta que también vuestras dificultades para aprender, para saber, para estudiar, para todo, tiene que ver con estas teorías sexuales infantiles. Así que os recomiendo a todos en estas fiestas navideñas comenzar vuestro psicoanálisis si todavía no lo habéis hecho. Podéis hablar conmigo, Virginia Valdominos, ya lo sabéis, ya sabéis dónde encontrarme, www.virginiavaldominos.com, que estaré encantada de trabajar para vosotros. Bueno, y muchas gracias y entonces regresamos el jueves 13 de enero a las 4 de la tarde, hora española, ¿vale? Recordad que cambia el horario, cambiamos a las 4 de la tarde, 16 horas de España. Anotároslo en vuestra agenda y volvemos a encontrarnos en el año 2022. Que disfrutéis mucho de las fiestas y continuamos la próxima. Mucho trabajo y mucha salud y felicidad para el nuevo año. Hasta la próxima.